Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, por medio del cual les damos la bienvenida, un programa de Radio 760 de Iglesia de Cristo Elim Central. Les saluda su hermano y amigo en Cristo Jesús, Sergio Argueta. Me siento bendecido, honrado por el Señor, por el privilegio de compartir su palabra y poder unirnos en oración también con cada uno de ustedes que están en sintonía por las diferentes necesidades, peticiones que han hecho llegar a la radio, sabiendo que el Señor es abundante en misericordia y amor para poder dar respuesta, dar la provisión, dar salvación, restauración y la salida a muchas situaciones que estamos viviendo, poniendo siempre nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, y recibiremos de Él la respuesta para todo. Así que pues agradeciéndoles a cada uno por permitirnos llegar hasta la intimidad de su casa o del lugar donde usted se encuentre. Ahí pedimos al Señor que lo bendiga y lo visite con su presencia, con su palabra. Así que convenidos, pues empezamos ya la enseñanza, que vamos un tiempo de enseñanza y después vamos a orar por las peticiones. En esta ocasión el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de un tema que se llama Abundando en la gracia de Jesucristo. Y vemos que el Señor pues no es escaso en bendecirnos, en darnos todo lo que Él tiene para aquel que ha hecho el pacto con Él. ¿Qué pacto? El pacto de abrirle su corazón e invitarlo a que entre a su vida y meterlo al nuevo pacto que viene con promesas, que vienen con riqueza de parte de Dios, para que nosotros no solo crezcamos en la gracia, abundemos en ella y podamos bendecir a otros también. Y vamos a ver qué es esa abundancia que el Señor trae con la gracia, ¿verdad? Y vamos a entender todo lo que el Señor ha puesto a disposición de nosotros con tal de que alcancemos su voluntad, que es nuestra santificación y esa preparación para encontrarnos con Él. Bien, entonces hay una cita que vamos a poner como un texto base, que es Romanos capítulo 5 versículo 17, que dice así: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, que ya sabemos que está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, que es nuestro postrer Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces entendamos aquí esto, hermano, que el que recibe a Jesucristo en su corazón y que Jesús primero lo recibe a Él, porque no es que nosotros seamos los que lo estamos recibiendo, sino que Él en su amor nos recibe a nosotros, ¿verdad? Haciendo aceptos en el amado, dice la palabra. Entonces dice que también reciben nosotros la abundancia de la gracia. Y eso es lo que queremos explicar en este programa. ¿Qué es la abundancia de la gracia? Cuando usted y yo invitamos a nuestro Señor Jesucristo a entrar a nuestro corazón y Él nos acepta y viene a morar dentro de nosotros con el Padre, ¿verdad? Y viene con todo un equipamiento del Espíritu para
ayudarnos a alcanzar una estatura. Entonces, quiero invitarle a que me acompañe ahora a Primera de Tesalonicenses 4:1. Entonces, después de haber leído el texto anterior, entendemos que Cristo, dice, nos da la abundancia de su gracia y del don de la justicia, ¿verdad? El Hijo de Dios tiene que caminar de esa forma, en la gracia, pero en abundancia, no tomando poquito, pidiendo perdón cada día por cada pecado que hacemos. Eso es muy poco, hermano. La gracia es un regalo del Señor que viene con todo un equipamiento para que usted y yo no seamos los mismos. Y es amando al Señor, amándolo a Él, es que vamos a ir haciendo crecer esa gracia, todos esos dones y regalos que Él tiene para nosotros. Vamos a entender más eso. Entonces dice, por lo demás, hermanos, dice Primera de Tesalonicenses 4:1, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así dice, abunden. Miren, otra vez de la abundancia, en ello más y más. Quiere decir que uno, hermano, debe entender que Dios ha puesto ministros, siervos, maestros en la vida de uno, que nos van a instruir y que nos van a enseñar cómo caminar. Pablo había sido ese instructor en el ministerio que Dios le había llamado para la iglesia de Tesalonicenses, como para muchas iglesias más, pero en este caso el ejemplo está en Tesalonicenses, porque es la carta que él está escribiéndole a ellos, diciéndoles qué instrucciones acerca de la manera en que deben andar. Entonces uno, cuando entra en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser instruido cómo caminar. ¿Para qué? Para que sobre eso que uno ha aprendido, lo bueno, ¿verdad? De cómo agradar a Dios en todo aspecto, en la mente, en el corazón, en el hablar, en el oír. Uno tiene que ir siendo instruido, hermano, en su corazón, cómo renunciar a muchas cosas, cómo caminar a muchas cosas para agradar a Dios. Porque sabemos de que cuando uno entra al Evangelio, trae cosas que no agradan a Dios. Se manifiestan en un carácter, en una forma de pensar, en una forma de actuar, en el cuerpo pecaminoso que traemos, en el viejo hombre. Pero habiendo entendido uno la manera que debe andar y agradar a Dios, entonces dice el apóstol Pablo, abundemos en ellos más y más. O sea, el Hijo de Dios no debe quedarse con poco. Tiene que abundar en esas virtudes. Dice, pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús. No autoridad de hombre, hermanos, que muchas veces se impone a la fuerza. Esa no tiene siembra, no da fruto. Pero si es por la autoridad de Jesucristo, es un mandamiento que se recibe. ¿Por qué? Porque es al Espíritu que llega y ese se queda. Entonces, porque esta es la voluntad de Dios, dice. O sea que uno va recibiendo instruido para entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es clara, hermano. Dice su santificación. Yo debo entender que Dios quiere que yo me aparte para Él. Él ya me apartó del mundo para Él. Pero ahora yo tengo que apartarme de todo lo que traigo del mundo para Él, que eso es diferente. Entonces Él quiere la santificación completa nuestra. Es decir, dice, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Entonces aquí vemos que cuando uno se va absteniendo de placeres, de deleites desordenados, se está apartando cada vez más para Dios. Este está siendo santificado, va a tener otra forma de hablar, de caminar,
y va a entender cómo agradar también a su pareja, a su esposa, ¿verdad? Y en esta área, porque dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Esa palabra vaso dice en la traducción King James, porque yo estoy leyendo la versión de las Américas digital, pero la versión King James dice su propia esposa. Es decir, que uno no puede seguir con el mismo pensamiento contaminado del mundo en el área sexual para tener la intimidad con su esposa, o si es soltero, guardar su corazón de esa contaminación sexual que afecta tanto a niños, jóvenes y adultos y a ancianos, porque esto no tiene edad, pero hace mucho énfasis a esa contaminación en particular. ¿Por qué? Porque es fuerte, hermanos. Pero si abundamos nosotros en cómo agradar a Dios, en la gracia de Jesucristo, vamos a poder vencer esa contaminación, ¿verdad? Esa práctica. Dice, porque el Evangelio de Dios no solo es conocerlo y conocer la voluntad de Dios, eso es una parte. Hacerla y practicarla, ese es el que ha caminado en el Señor. Entonces, dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Dice. Pero me adelanté un poquito. Entonces dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso o a su esposa en santificación y honor. Es decir, cuando dice en santificación, dice apartado de toda contaminación que traemos del mundo, y en honor. En honor es darle el lugar que merece la otra persona. Aquí hay otros temas un poquito más profundos para lo que es matrimonios, pero eso lo trataremos en el ministerio familiar de otra forma. Pero hablando en general, dice no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces el Hijo de Dios no debe caminar como que no conoce a Dios, porque entonces va a caer en la práctica de los gentiles, en la que él aprendió en su pasado, ¿verdad? Sino que ahora entrar a esa novedad de vida en Cristo Jesús para saber cómo agradar al Señor y cómo agradar a su pareja. Y luego dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Es decir, ya no solo tiene que ver con su esposa, sino tiene que ver en esa contaminación sexual que es general, hermano. Por ejemplo, a veces hay conversaciones entre hermanos o entre padres e hijos que ya no son propias de un hijo de Dios, sino que viene hablando uno como del mundo, hasta chistes, hasta bromas, en otro sentido, en un mal sentido, dándole otra interpretación a las cosas que de repente son sanas, pero las hacemos en forma de burla, creyendo quedar bien no sé con quién. La verdad que con el Señor no, y con algún hermano que es espiritual pues tampoco va a quedar bien, pero sí con el carnal, ¿verdad? Entonces dice que no defrauda a su hermano en esto, dice, porque puede ser que haya un hermano inocente que no venga tan contaminado en eso, pero por no detenerlos en ese lenguaje, el no apartarnos nosotros de esa contaminación, el no por amor al Señor y quererlo agradar, no dejar eso, entonces sí podemos lastimar, podemos dañar, y lo que es peor, contaminar, y después eso se vuelve una bola de nieve donde ya no solo es uno, dos, se vuelve un grupo, hermanos, porque se abren puertas y esa contaminación es fuerte, porque dice el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado, dice, a impureza, sino a santificación. Ya va 3 veces mencionando la palabra santificación. Entonces mire qué importante es apartarse uno de las prácticas que trae del mundo, porque eso es lo que va a contaminar la vida y la obra de Dios también, hermano.
Entonces, por algo está la advertencia, ¿verdad? Dice, por tanto, dice, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre. ¿A qué se refiere? A ese mandamiento de santificarse, a ese mandamiento de no caer en la carnalidad de una vida que viene muy complaciente con el mundo, hermano. Alguien podría decir, no, muy cuadrados, que eso no está bien, que la libertad nos llamó el Señor. Es que no hay que confundir la libertad con el libertinaje. La abundancia de la gracia de Dios, que ahorita te permite arrepentirte, y a mí, a ti, a mí, de lo que hacemos, es para que por amor a Él nos apartemos para Él cada día. En eso abundemos. La gracia es para eso, no para caer en libertinaje, ¿verdad? No me pasa nada y sigo pecando. No me pasa nada y sigo pecando. Y de repente puede pasar, ¿verdad? Como le pasó a Sansón, que venía jugando con los filisteos y todo su involucramiento con él fue por el área sexual, si nos damos cuenta. Un hombre tan fuerte, tal vez, y no me refiero fuerte por él, porque la fuerza se la daba el Espíritu cuando venía sobre él. De repente era hasta delgado, flacucho, qué sé yo, o una persona normal, para que vamos a irnos a extremos. Y él era fuerte cuando venía la unción, porque para eso lo había llamado, para ir a vencer a los filisteos. Él era juez en Israel, era un juez, pero qué mala vida la que llevó. ¿Por qué? Porque su debilidad era el área sexual, y a través de no rendir eso fue que lo vencieron, rechazó, menospreció, se puso a jugar y no apreció lo que de Dios había recibido. Apartado desde la niñez, iba a ser nazareo. Así fue su llamado, nazareo, apartado para Dios. Tú eres apartado para Dios, yo soy apartado para Dios. Entonces no estemos siendo complacientes con la carne ni con el carnal. Y si nosotros somos los iniciadores o los incitadores, pues revisemos nuestra vida, hermanos, porque el Señor no nos llamó a que sigamos siendo llenos de las obras de la carne, no, sino a la llenura del Espíritu Santo, que nos va a llevar a la abundancia de la gracia en Jesucristo, para apartarnos para Él y vencer. Entonces, por eso dice, por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes, dice, su Espíritu Santo. Hermano, es lo que veníamos explicando. El seguir uno insistiendo en esas actitudes es rechazar al Espíritu Santo, que viene a hacer la obra en nuestra vida. Él quiere hablarte y quiere abundarte en todo. Entonces dice, pero en cuanto al amor fraternal, ahora ya hablando de otro tema, ya habló primero de cómo agradar a Dios, apartándose de todo esto que veníamos platicando, pero ahora dice, pero en cuanto, como quien dice, bueno, ahora hablemos de esto, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Cómo será aprender de Dios, hermano, el amor? No cabe duda que ese sigue siendo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el amor que hemos aprendido del mundo es egoísta, es autocomplaciente, es solo buscar uno su beneficio, su conveniencia. Entonces, pero dice el apóstol Pablo acá, no tiene necesidad que nadie les escriba, porque ustedes han sido enseñados. O sea, uno tiene que aprender, hermano, a conocer a Dios primero, a través de Jesucristo, para entender cómo ama a Él. Y entonces, a través de viéndolo a Él, uno va aprendiendo y va siendo enseñado por Dios a amarnos unos a otros. Nuestro amor a veces puede ser muy orientado solo a sentimientos, o creemos que va con nuestro carácter, y es mucho más que eso, ¿no? El amor de Cristo
siempre va a tratar de edificar, de restaurar, de levantar, aunque a veces conlleve disciplina y corrección, ¿verdad? Porque eso es parte del amor, dice Hebreos, el Dios al que ama corrige y disciplina. Entonces, tenemos que siempre ahora, hablando otra vez de santificación, apartarnos de la forma como fuimos aprendiendo en la vida que era el amor. Porque no precisamente lo estamos dando de parte de Dios, aunque sean buenos sentimientos, ¿verdad? Hasta para dar algo a alguien hay que saber que sea en el amor del Señor verdadero. Entonces, porque en verdad lo practican, dice, con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que, dice otra vez aquí, abunden en ello más y más. O sea, no solo dice que abunden, sino que abunden más y más. Lo mismo que había dicho allá al principio en el versículo 1. Que la manera que como hemos aprendido a andar y agradar a Dios, abunden en ello más y más. Es decir, no solo la abundancia, ya es bastante, sino que todavía sea más hasta que rebalse, hermano. Eso es llenarse uno del Espíritu. La llenura del Espíritu, aparte de las manifestaciones de hablar en otras lenguas, que sí debe darse, hermanos. Sí debe darse. No tenemos que tener aberración a eso. Se está malinterpretando y eso no está bien. Sí tiene que fluir las lenguas. Tenemos que dejar que fluya, porque es una manifestación donde el mismo el Espíritu está intercediendo por nosotros. El mismo Espíritu está adorando a Dios y uno no sabe qué tantas cosas Dios está arreglando adentro de uno en esa visitación sobrenatural, al exponernos en ese ambiente, a esa esfera del Espíritu que te lleva a expresarte de esa forma, hermano. Pero eso es una parte nada más. También la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en un carácter, en frutos, en un andar, en un cambio de vida que siempre te va a llevar a agradar a Dios. Entonces no podemos decir que por esto que estamos diciendo lo vamos a descalificar lo otro, porque a veces damos ese doble mensaje y entonces a la gente no quiere exponerse a ser llena o bautizada por el Espíritu Santo. Así estoy bien y no está bien. Es contradecir la palabra, hermanos. Entonces sí tenemos que anhelarlo para ser llenos, para que esa llenura del Señor nos haga abundar más y más en esto. ¿En qué? En amor, en agradar a Dios y amor a los nuestros, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, no solo los que están pasando necesidad, también con los que están bien, hermanos, porque siempre tenemos algo del Espíritu que darle al otro. Porque dice la palabra, hay entre vosotros salmos, cantos espirituales. O sea, no todo es solo vamos a orar porque está pasando necesidad y me siento responsable por él. Sí lo tenemos que hacer, porque lo dice la palabra. Sí lo tenemos que hacer. Pero si hay visitación de Dios y todo, cantemos, gocémonos, porque también dice la palabra, y vamos a ver otros versículos, que abundemos también en eso, hermano. Tú tienes que cantar, tiene que haber cántico en tu boca. Si Dios te dio una respuesta, si Dios te sacó de una situación difícil, y no que te está sacando una y ya estás esperando la otra, espera y disfruta lo que Dios, la victoria que Dios te está dando. Y si viene otra, pues bueno es Dios para sacarte de otra, pero Dios no se va a detener en bendecirnos. Bueno, entonces dice, porque en verdad lo practican y a que tengan por su ambición, dice, o sea, por su deseo, anhelo, llevar una vida tranquila y se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado. Entonces, hermanos, ese debe ser un anhelo que aquí está, nos está dejando en la carta el apóstol Pablo, y dice, a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. ¿Quién no la desea, hermano?
¿Y será que es posible, hermano, en medio de tanta turbulencia, en medio de pruebas? Hoy me entero aquí de esto, hoy me entero otro, le pasó a mi hermano esto, pasó. Sí, hermano, porque tu reposo debe ser en el Señor. No te estoy diciendo que seas irresponsable en no orar por la necesidad del otro. Claro que tenemos que hacerlo. Tú tienes que buscar el refugio en el Señor, el reposo en el Señor. Dice, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les he mandado. Es decir, ocupados, hermano. A veces estamos más preocupados. Como tuve la experiencia de hablar con una hermana que su hijo mayor se había separado de su esposa y él se fue a buscarla a ella, a sus papás, porque prácticamente salió de la casa él, y sus 2 hijas se habían quedado con la esposa. Y él llegó a contarle la situación. Los señores ya son grandes y ella se empezó a atormentar, a afligir. Fue tanta su aflicción que paró con los médicos en crisis. La internaron descompensada totalmente, con una tristeza y depresión por su hijo, el verlo triste, afligido. Y entonces tuvimos la oportunidad de platicar y yo le dije: mira, hermana, pues lo que estás haciendo está bien en relación a sentirte triste, preocupada por tu hijo, por la situación que está pasando, y orarle al Señor y buscarlo en oración. Pero no puedes dejar que esa aflicción te esté matando, porque mira la edad que tienes. Le dije: ya es grande, mira la edad que tienes, te vas a morir tú antes, y él seguramente después se va a reconciliar con su esposa y tú ya no vas a estar. No es así como debes de tomar las cosas. Tienes que entrar en el reposo del Señor, confiar en el Señor, clamarle al Señor, porque la carga, si bien es cierto, la sentimos, la tenemos que llevar al Señor, no para hacernos indiferentes, no, sino para descansar en que Él tiene el control y que Él va a obrar. Pero tú no te puedes morir en esa angustia por los conflictos de tu hijo. Un matrimonio de 2, hay que escuchar las 2 partes. Que él sane lo que tenga que sanar, que corrija lo que tenga que corregir, que busque ayuda. En eso lo puedes orientar. Pero no te puedes morir. En la aflicción te quedarías en el camino. No es la forma como hay que pelear. Si tienes que conocer al Señor en medio de la prueba, y Él se va a dejar ver. Ejemplos tenemos en la palabra. Así que cambia tu manera de pensar y oramos, hermano. Oramos con ella, el Señor la visitó, se confortó. Pasado el tiempo, los meses, iba comentando, ya puede ver a sus hijas, ya pueden estar en más comunicación. Y después ya no supe, unos meses después ya no supe del asunto. Hasta después la vi y me dijo: tengo una buena noticia, me dijo. Ellos ya regresaron, ya están viviendo juntos. Mi hijo con su esposa, mis nietas. Estoy feliz, me dijo. Me alegro mucho, le dije: gloria a Dios. ¿Viste? El Señor se glorificó. Sí, me dijo. Qué Dios tan grande el que tenemos, tan lindo. Pero, hermano, así debe ser. Por eso dice que tengamos por ambición llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Aquí todo eso lleva una explicación, pero por el tiempo no vamos a poder hacerlo. Pero, hermano, el trabajo es lo mismo. Hay situaciones en el trabajo, están despidiendo gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a prestar dinero? No, tranquilo. Clama al Señor y que el Señor se muestre. Y si ya no vas a estar en esta empresa, otra puerta abrirá el Señor, porque el Señor no abandonó a sus hijos. Entonces tienes que hacer lo que te toca hacer, hacerlo bien, y clama por esa empresa. Y el Señor
te honra, da buen testimonio ahí donde estás. Dice, tal como les hemos mandado. O sea, ¿cuántas instrucciones no les habrá dado el apóstol Pablo a los hermanos que andaban en esas aflicciones, en esos conflictos? A fin de que se conduzcan, dice, honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermano, tienes que dar testimonio, porque dice que andar honradamente para con los de afuera es dar un testimonio. ¿Eres tú recomendable? O nadie podría decir, mire, yo recomiendo a esta persona para este trabajo, porque sería una vergüenza dar un mal testimonio, ¿no? Y dice, y no tengan necesidad de nada. Es decir, que tú tengas que venir a estar buscando a las personas del mundo para alguna situación difícil. No digo que no busques un hermano en la carne, un familiar que te tenga cariño y te ayude en algo, pero tienes que venir primero al Señor. Tienes que venir primero al Señor y Él te va a poner la persona o la provisión usando personas, o te va a decir cómo Él va a ayudarte en cualquier necesidad. Pero Él quiere, el Señor, que no tengamos necesidad de nada. Mire qué interesante, Dios lo dice. Y quiero terminar, por causa del tiempo, ya leyendo, porque leí hasta el versículo 12 de 1 Corintios 4. Pero no queremos, hermanos, dice, que ignoren acerca de los que duermen. De ahí en adelante, del 13 al 18, habla ya de la venida del Señor. Y esto, pero no de la venida segunda, sino habla del arrebatamiento. Quiere decir que todas estas instrucciones que acabamos de leer, del versículo 1 al 2, son previas a la venida del Señor. Tú tienes que vivir así, yo tengo que vivir así, como esos versículos que entendimos, hermano. Abundando en la gracia de Jesucristo. Abundando en la gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Para cambiar y para ayudar a otros también. Conociendo la gracia de Jesús, tú puedes entender a los demás. Entonces, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. O sea, hay unos que sí saben que viene el Señor, pero como que no tuvieran esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, ¿verdad? Pensaban que ya no iban a ver a sus familiares. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y cierra diciendo, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Hermano, la venida, el encuentro con el Señor debe ser una esperanza que te conforte a ti y a mí. A eso le estamos apuntando. Por eso nos estamos esforzando. Por eso nos estamos santificando, renunciando a lo oculto y vergonzoso, y llevando una forma de vida que sea un buen testimonio para con los de afuera. Que quisieran ellos tener lo que nosotros tenemos. Eso solo lo puede hacer alguien que está viviendo cada día apartándose para el Señor. Te quiero dejar esa exhortación en el nombre de Jesús, que ames la verdad, que ames el vivir en la gracia de Jesucristo, aprovechando ahorita que tenemos la oportunidad, donde si fallamos nos perdonan, donde si pedimos nos dan más. No seamos escasos en la gracia, hermano. Dios quiere que seamos llenos de palabra, llenos del Espíritu Santo, para llevar una vida diferente, es decir, la vida de Cristo en nosotros. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos concedas esto, Señor, que hemos platicado, el poder alcanzar la santificación, para que tú te agrades de nosotros
y podamos nosotros también mostrar en amor a nuestros hermanos la gracia que tú nos has dado, al atender también sus necesidades espirituales y materiales. Señor, que podamos ser ese testimonio de la obra que tú haces, Señor, y complétala, Señor. Queremos apartarnos cada día más del pecado, apartarnos cada día más de pensamientos inmundos, apartarnos cada día más de incredulidad. Queremos creerte, Señor, en este camino en el que nos has puesto. Que no nos vayamos tras otros amores, sino en pos de ti, Señor. Que a través de las palabras, de las sugerencias del Espíritu Santo que nos hace, Señor, que no seamos desobedientes, sino atendamos, Señor, el llamado, atendamos tu palabra, tu mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahora queremos orar por las peticiones de oración que nos han hecho llegar y que, pues, como lo hacemos cada vez que nos reunimos por medio de Mi Alma Tiene Sed de Dios, unirnos por cada una de ellas. Primero, pues vamos a orar por las necesidades de sanidad, como Sonia pide por su salud para que pueda ser restaurada. Ángel pide por sanidad, lo mismo Shaddai Katún, Carlos, Eric, Andrea, Judith Gómez, Samuel Gómez, Herbert Lemus, Reina, Carlos, Humberto, América Gómez, Carolina Morán, oración por su salud, tiene 3 años de edad. Jaide, por la salud de su papá. Judith, por sanidad de los riñones de su hija Saraí Nolasco. Catalina, por oración por la sanidad de su hermano Juan José. Familia Arroyo Ortiz, por sanidad. Mari Velázquez, por sanidad de su brazo. También por sanidad pide Edith Maciel, Alejandra, Alex, Alba de Díaz, pide por sanidad, lo operaron de su hígado. Tamaris, por sanidad en su sistema nervioso. Mérida, por sanidad. Norma, sanidad en su rodilla. Josué, por oración por la vida de su bebé recién nacida, que pueda recuperarse pronto, que fue operada recientemente. Carlos, por su salud. Miranda, por su sanidad, ya que le duelen los huesos por tantas operaciones, dice. Miriam, oración por su sanidad y la sanidad de su esposo. Margarita Morales, por su sanidad. Nati, oración por una llaga que le salió en la piel y no le cicatriza. Minaturrios, por su salud, igual que Hilda, igual que Enrique Cañas. Y también vamos a poner oración a la hermana Élica de Chávez. Vamos a pedir oración por ella. Padre Santo, Señor, tú conoces las necesidades que hemos leído, Señor, y que tú las conoces desde antes que fueran escritas por mis hermanos, Señor. Te suplicamos, Padre, que obres en cada uno de estos cuerpos, Señor, y en sus almas también, Padre. Tú en la cruz de Calvario pagaste por nuestras enfermedades, Señor. Y por cada una de estas situaciones te pedimos, Señor amado, que operes sobrenaturalmente en estos cuerpos, Señor, que han expuesto su necesidad, Señor, de sanidad. Que provea, Señor, los medicamentos, que guíes a los médicos que van a hacer intervenciones en estos hermanos, que su recuperación sea pronta. Padre amado, te lo suplicamos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Obra sobrenaturalmente en ellos y llénalos de fortaleza, de fe, Señor, en medio de esta prueba que están pasando de salud. Asimismo, Señor, hay peticiones por problemas económicos. Sonia pide por provisión de trabajo. Ángel, por problemas económicos que se encuentra pasando, dicen también Carlos, Eric,
a Andrea para que puedan comprar una casa. Judith por problemas económicos, igual que la familia Arroyo Ortiz. Y Astrid Arroyo, oración por su trabajo y por problemas económicos y cancelar deudas. Padre, en el nombre de Jesús, por mis hermanos, Señor, que están atravesando problemas de escasez, por falta de un trabajo, Señor, por situaciones que los están oprimiendo de deudas, Señor, te pedimos que obres sobrenaturalmente, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que tú mandes tu provisión y ellos te conozcan en medio de esta prueba, Señor, que en esa prueba salgan aprobados, Señor, con una enseñanza en sus corazones, Señor, de que confían más en ti, Señor, que su fe no decaiga, Señor. Sosténlos en medio de la necesidad que están pasando, por favor, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. También por salvación pide Katy, Edgar, Shaddai, Katú, Carlos, Andrea, Judith, Herbert, Reina. Y Andrea pide por liberación espiritual también. Padre amado, te pedimos, Señor, que te reveles a la vida de estos hermanos, Señor, que no te conocen y han huido de ti, Señor. Ha habido tal vez rebeldía en sus corazones, dudas, confusión. Te pedimos, Señor, que quites toda mentira del diablo en sus mentes y en sus corazones y puedan venir a la luz de tu Hijo Jesucristo y ellos te conozcan, Señor. Dale revelación de quién eres tú, Señor, y los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que puedan hallar el oportuno socorro y ser salvos, Señor, y nacer de nuevo, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. También, Señor, por necesidades de restauración, pide Sonia por su matrimonio, Ángel por restauración personal, igual que Shaddai Katún, Carlos, restauración personal y de su matrimonio y familia, igual que Eric y Judith, Samuel también, Herbert también, Reina Vanegas, por restauración personal de familia y de sus hijos. También Carlos Gómez por su familia y matrimonio, la familia Arroyo Ortiz también por su vida personal y de la vida de sus hijos, igual que Astrid Arroyo por su restauración personal. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que ellos te conozcan y vengan a ti, Señor, porque a través de venir ellos a ti empieza la restauración de sus vidas, de sus familias, Señor, porque tú los vas a usar como luz. Revélate a cada uno de ellos, Señor, y atrae también a sus familiares a ti, Señor, así como a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy los ponemos delante de ti, Señor, para que tú obres en ellos, Espíritu Santo, los traigas a salvación, a conocer a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.